Bueno, buenas tardes. Nuevamente, pues ya les han dicho, pero gracias por estar acá, los que están aquí, gracias a los que están conectados. Y para finalizar esta gran jornada, vamos a hablar pues de alergología con inteligencia artificial, pero más que hablar de tecnología, yo quiero que hablemos de el criterio clínico y sobre todo porque la pregunta no es si la IA funciona o no, sino cómo debemos utilizarla. En este momento, todos los días tratamos millones de personas con asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y en atención primaria la precisión diagnóstica llega un poco por encima del 50%. Más o menos un 30-70% de los pacientes fallan en la adherencia al tratamiento y esto es pues transversal a todas las patologías y esto no es por falta de terapias o por falta de manejo, sino simplemente por falta de precisión. Y aquí es donde la inteligencia artificial empieza a tener sentido. Tenemos una brecha entre la investigación y la práctica grandísima. A la fecha, desde mediados del 2024 a hoy, hay más de 60.000 publicaciones de inteligencia artificial médica, pero 0 dispositivos aprobados en este momento por la FDA, específicamente para alergología e inmunología. El contexto en este momento, a la fecha, tenemos un volumen de datos brutal, una explosión de historias clínicas electrónicas, datos de ómicas, que esto, digamos, ese término yo creo que lo han escuchado un montón y lo vamos a seguir escuchando de aquí a los próximos años, pero falta estandarización clínica. Obstáculo principal, herramientas experimentales, la mayoría, no se ha hecho validación externa. Y el rol actual de la inteligencia artificial pues es apoyo administrativo, un poco de apoyo clínico, pero no reemplaza nunca el juicio clínico. Primero, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces la inteligencia artificial no es un robot, la inteligencia artificial son algoritmos que aprenden patrones de volúmenes de datos. Dentro de la inteligencia artificial podemos tener, digamos, como estas 4 principalmente. Tenemos la Machine Learning, que lo que hace es que el algoritmo aprende de datos históricos. El Deep Learning, que son redes neuronales mucho más profundas, que esto sobre todo para datos no tan estructurados como imágenes. El procesamiento del lenguaje natural, que es una minería y extracción de datos de textos libres. Y la IA explicable, que lo que hace es por qué el algoritmo toma la decisión que toma. Entonces, esos algoritmos lo que hacen es procesar toda esta información. Por ejemplo, procesan en un solo momento síntomas, laboratorios, imágenes, variables ambientales, cosas que el ojo humano o el humano pues en un momento no puede hacer toda esa integración de esos datos. Para empezar, antes de ver lo que les voy a mostrar, la inteligencia artificial amplifica la capacidad de los médicos y reduce la carga administrativa. No toma decisiones clínicas finales, no es un actor legal, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y siempre el médico va a ser el responsable de todas las decisiones finales. En asma sabemos que es una enfermedad heterogénea, hoy en día se conoce que hay diferentes fenotipos y no todos los fenotipos se manejan igual o responden igual a todos los tratamientos. Hay una gran cantidad de pacientes con asma que tienen un diagnóstico impreciso, un diagnóstico impreciso, por lo tanto tiene un trastorno inadecuado. ¿Qué nos puede aportar la inteligencia artificial en asma? Integración automática de los datos, interpretación de pruebas funcionales y extracción de información de notas médicas. Ya hay modelos de inteligencia artificial que sacan la información y leen pruebas de función pulmonar, sonidos pulmonares y logran una buena precisión, pero sobre todo acá en este modelo que se publicó hubo una reducción en el tiempo de revisión de historias clínicas hasta en un 67%, pero no hubo una tasa significativa de la disminución de las exacerbaciones de pacientes con asma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nos sirve para reducir trabajo, es decir, aumenta la eficiencia, sobre todo en un sistema de salud sobrecargado como el de nosotros. Esto que les digo, que la inteligencia artificial puede leer curvas de espirometría, sonidos pulmonares y puede dar diagnósticos precisos con unos buenos valores predictivos, pero también es una puerta a la prevención
porque puede leer en miles de notas clínicas, por ejemplo, patrones de niños con asma que no han sido diagnosticados con asma. Entonces identifica patrones de síntomas y puede decir, este paciente es un probable paciente con asma, y se pueden captar un poquito más rápido. En la rinitis alérgica no es muy distante de lo que pasa con el asma. En la rinitis, no todas las rinitis son alérgicas, tenemos gran variedad de rinitis, y el tratamiento incorrecto de estos pacientes varía en más o menos un 30% de los pacientes. ¿Por qué? Porque el diagnóstico clínico pues, se hace basado pues, en la historia clínica y un examen físico subjetivo. ¿Cuál es la solución que puede aportar la IA? Clasificación automática, pues a partir de patrones, y la identificación de la información clínica para lograr la clasificación. Hay modelos ya en rinitis y se cuenta que la precisión de la IA en rinitis alérgica es muy buena cuando la clasificación es binaria, es decir, ¿este paciente tiene una rinitis alérgica, sí o no? Pero cuando vamos a hablar de una clasificación multiclase, como en la rinitis, que hay diferentes tipos de rinitis, esa precisión baja un poco. En la dermatitis atópica sirve muy bien. Estos son modelos que ya algunos han establecido especificidad de más del 90%. ¿Por qué? Porque a raíz de imágenes pueden diferenciar entre dermatitis atópica con diferentes otros tipos de dermatosis. Esto sirve para seguimiento remoto, para hacer clasificaciones iniciales, pero pues esto no reemplaza el ojo clínico de un dermatólogo o alergólogo, pues que vemos las dermatitis atópicas. En dermatitis también se habla de un análisis molecular integrado. Esto es futuro, esto todavía no está pues en práctica, en el que extraen RNA de la piel para análisis genético, analizan la microbiota y esto lo meten y entrenan un modelo de Machine Learning, y lo que hacen con esto es reconocer genes y reconocer bacterias asociadas, y pueden endotipar molecularmente el paciente con dermatitis atópica, y de esta manera pues hacer un tratamiento personalizado para ese paciente. Pero esto pues cuesta, ¿no? Cuesta mucho dinero, es muy complejo, entonces todavía pues no está en práctica. En la alergia alimentaria hay un modelo, pero se ha hecho solamente en un centro médico y es un estudio pequeño, en el que quieren predecir el riesgo de una reacción alérgica a huevo, y con esto lograron una área bajo la curva de 0.8. Es decir, es muy prometedor, pero esto todavía pues está limitado, sobre todo porque no se ha hecho la validación externa necesaria. Esta es otra aplicación de la IA en alergia alimentaria, y es el desarrollo de alimentos hipoalergénicos para la industria alimentaria. Y la idea es que la IA pueda predecir si una proteína tiene potencial alergénico o no, y esto pues poder establecerlo, pero esto es más, por ahora, un tema más académico que clínico. Cuando nos vamos a la parte de seguimiento, tenemos datos masivos. El ideal, ¿no?, es tener un paciente que tenga un dispositivo en el que nos ayude junto con una aplicación móvil a hacer toda la recolección de datos, poder predecir exacerbaciones, esto por ejemplo hablando de asma, y que el médico tratante pueda tener toda esta información que está acá. Pero aquí tenemos pues una falta de interoperatividad entre pues los actores de este sistema. Les digo que cuando yo encontré este dispositivo me sorprendí porque no sabía que existían, pero existen estos inhaladores inteligentes, y esto está conectado a una aplicación y registra si lo usó o no lo usó, la técnica inhalatoria, y esto se asocia también con valores y temas ambientales. Salió en Estados Unidos, espectacular, pero lo descontinuaron en 2024 por baja adopción, falta de cobertura, pues unos costos que pues no son sostenibles en el tiempo. Esta es una plataforma emergente, se llama AirPredict. Esta está en proceso, en prototipo de fase de prueba, que tiene, pues, es una aplicación que monitorea respiración, registra síntomas, si el paciente se inhaló o no se inhaló, la geolocalización del paciente, la calidad del aire donde está ese paciente, y le puede hacer una recomendación personalizada. Entonces dice, por ejemplo, Pepito, mañana no vaya a tal barrio porque ahí va a estar alta el material particulado y entonces puede exacerbar una crisis. Entonces, de esta manera, pues el paciente y el médico del paciente pueden estar atentos y predecir la exacerbación antes de que ocurra.
¿Cuáles son las limitaciones de este monitoreo actualmente? Hay una gran barrera, ¿no? Gran barrera que nos generan pues limitaciones, como la fatiga de datos. Entonces los pacientes no registran bien sus síntomas, datos incompletos, la falta de integración clínica, pues hoy en día no tenemos, por ejemplo en nuestro país, pues una historia clínica integrada, ¿no? Para todo el país o por lo menos una ciudad. La privacidad y la regulación, que de esto vamos a hablar ahorita, los costos y el acceso, y la validación clínica limitada. Ahora sí decimos, listo, ya diagnosticamos bien, monitoreamos súper bien, predecimos crisis, y entonces ahora ¿cómo vamos a personalizar el tratamiento? Tenemos un diagnóstico preciso, tenemos un monitoreo continuo, tenemos predicción de crisis, ahora vamos a tratamiento personalizado. Y esto lo vamos a lograr siendo un buen fenotipado, endotipado, guiado por la inteligencia artificial. Específicamente, por ejemplo, en asma, hasta hace 10 años, todos los pacientes con asma, la mayoría estaban con corticoide inhalado, beta-2 de acción larga, y pues se manejaba de manera casi que uniforme sin ninguna diferenciación. En los últimos 10 años ya se ha reconocido que el asma es una enfermedad heterogénea y que no todos los pacientes responden igual, que sabemos que tenemos múltiples fenotipos. ¿Cuál es el futuro? Una identificación automática del endotipo de cada paciente mediante la integración de las múltiples biomarcadores con los que se pueden reconocer estos diferentes fenotipos que son los que actualmente tenemos. ¿Cuál es el problema actual? Que lograr identificar este endofenotipo cuesta porque requiere múltiples biomarcadores, porque los procesos son lentos, porque los procesos son costosos, así que la solución que nos puede ofrecer la IA es integrar automáticamente todos esos datos y de esa manera pues se ahorra el tiempo y se ahorra el recurso. ¿Qué es el fenotipo? Lo que podemos ver. El endotipo es lo que realmente está pasando de manera interna a nivel inmunológico. ¿Por qué es súper importante esta diferencia? Porque dos pacientes con dos fenotipos diferentes pueden tener los mismos síntomas. Dos fenotipos diferentes pueden compartir el mismo endotipo y responder de manera diferente al tratamiento. Y la inteligencia artificial nos puede integrar datos clínicos, genéticos y biomarcadores. Cuando hablamos de la selección de terapia biológica o inmunoterapia específica guiada por la inteligencia artificial, hay un modelo que está también en validación en este momento y es cómo hacer este análisis de Machine Learning utilizando biomarcadores y que me pueda diferenciar qué paciente me va a responder a inmunoterapia y qué paciente no me va a responder a inmunoterapia. Entonces a este pues yo lo incluyo, digamos, en terapia biológica y en este pues sí me meto a hacer inmunoterapia. Este estudio pues son de 390 pacientes pediátricos y los biomarcadores que utilizaron pues fueron el conteo de basófilos, de eosinófilos también, la relación de las IGs específicas, pero pues esto todavía no está en un estándar clínico rutinario. ¿Cuál es el futuro? Lo que les hablaba de las ómicas. Las ómicas, ¿qué son? Es un análisis simultáneo de múltiples capas biológicas que obtiene como una visión un poco más 360 del paciente. Acá tenemos la genómica, que habla pues de los genes, la proteómica, que es de las proteínas, metabolómica, que es de los metabolitos, el microbioma, que es toda la parte de las bacterias intestinales, y la fenotípica, que nos habla de datos clínicos y síntomas. ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque multiómico, que creo que es para lo que vamos pues a futuro? Es que es una visión 360 del paciente, nos va a identificar endotipos de los que no son tan obvios, porque hay unos digamos que son un poco más frecuentes, se van a descubrir nuevas vías de la enfermedad y pues nos va a hacer sin duda una precisión diagnóstica mucho mejor. ¿Cuáles son las limitaciones? Costos. La tecnología es compleja, hay pocos estudios que integran pues todas estas capas de las ómicas y cómo vamos a extrapolar esa información a nuestra población. Ahora, la realidad del tratamiento personalizado guiado por inteligencia artificial. Tenemos respuestas inesperadas. No sabemos si algunos pacientes que son T2 alto, T2 bajo nos van a responder igual. El cambio del biológico en un sistema de salud como el nuestro se requieren meses para uno poder decir si el paciente respondió o no respondió a determinado biológico y tomar la decisión de cambiarlo. La limitación del acceso de datos. ¿Por qué? Porque la IA necesita datos para poder dar una información verdadera o pues que sea verificable. Y el problema de la caja negra, cuando uno habla de la caja negra en IA, es que uno como clínico debe cuestionar a la IA, ¿no? Entonces, ¿por qué la IA recomendó X biológico y no Y?
si yo considero, según lo que yo veo, que le va mejor con Y. Entonces es súper importante siempre ser como muy críticos de la IA. Cuando hablamos de los errores o los sesgos que podemos tener con la inteligencia artificial, entonces la IA no crea sesgos, amplifica los sesgos que ya tenemos de base. Entonces, si los datos que metemos en un modelo para entrenarlo están sesgados, pues de ahí para adelante, nada, todo mal. Por ejemplo, si la composición típica de la base de entrenamiento de este modelo se hace en población blanca adulta de occidental, y yo voy a implementar este modelo en población diversa latinoamericana y pediátrica, pues nada que ver los datos, o sea, no me va a funcionar. Es como esta precisión baja de esta manera tan dramática, porque aquí entrenaron un modelo en población de Estados Unidos, blanca, urbana, con una precisión del modelo del 90%, pero cuando lo vamos a validar, población latina, rural, pues baja hasta un 60%, porque las condiciones son diferentes, el acceso sanitario son diferentes, la sensibilización, por ejemplo, ambiental es diferente, entonces todo cambia. Y el modelo pues nunca aprendió que esto era diferente. ¿Cómo protegemos contra sesgos? Cuando vamos a entrenar un modelo, y esto también aplica, por ejemplo, si queremos utilizar o crear un agente en ChatGPT que nos ayude en consulta. Tenemos que entrenar y darle la información a ese agente para poder tener información verdadera. Entonces, datos de entrenamiento diversos, una validación externa múltiple en diferentes escenarios para poder validar, valga la redundancia, si realmente funciona o no funciona, y tener auditorías sistémicas. Este tema también es importante, y es muchas veces los biomarcadores que uno utiliza para fenotipificar los pacientes pues no son tan asequibles en atención primaria. Sabemos que hoy en día pues obviamente limitan un montón a los médicos de atención primaria, entonces desde ahí pues se limitan los datos y pues la IA no es tan aplicable en ese sentido. Cuando hablamos de la privacidad, los datos y la regulación, en Europa son súper estrictos con el tema del uso de la inteligencia artificial, requieren transparencia, hacen auditorías pre y post, son súper estrictos. En Estados Unidos son un poco más flexibles con el tema, y en Latinoamérica apenas estamos empezando como la regulación normativa, y esto es muy importante porque es la manera que nos va a decir cómo vamos a usar y cómo debemos usarla. ¿Por qué? Porque la privacidad es súper importante. Imagínense que hay modelos de deep learning que pueden reidentificar pacientes aún cuando uno meta datos en anónimo. Entonces, los pacientes deberían saber si uno utiliza o no inteligencia artificial. En esta regulación, en este camino entre la investigación y la aplicación en la práctica, pues tenemos todas estas baches, ¿no?, que pueden fallar, pero lo más importante y lo que quiero transmitir con esta imagen es que siempre el responsable de todo este proceso es el médico. O sea, el médico siempre tiene la responsabilidad final. Vuelvo y digo, la IA no es un actor legal, y siempre si hay un error, pues es responsabilidad del médico. Esta es una guía que sacó el Joint Commission, y está en una publicación de hace más o menos 2 semanas en el JAMA, en la que ellos, o sea, como está tan de uso la inteligencia artificial, decidieron sacar estas directrices, y es cómo debemos utilizar de manera responsable la inteligencia artificial en medicina. Hablan de 3 pilares: gobernanza multidisciplinaria y validación local, en la que las instituciones se deben establecer estructuras para validar y supervisar qué modelos de IA se utilizan internamente, pues en cada hospital o en cada institución. Monitoreo continuo de sesgo y desvío de la información, y transparencia y consentimiento del paciente. El paciente debe saber si se usa IA o no. Y los desafíos que ellos mencionan, pues es lo que hemos venido hablando: la brecha de los recursos en áreas rurales, la validación externa, riesgos de errores y dificultad para reportar fallos. Así que en este momento, ¿cuáles son las mejores prácticas? Utilizar la IA como apoyo de decisión, siempre la responsabilidad pues médica, documentación rigurosa, es decir, anotar en la historia clínica si se aceptó y si se rechazó, por qué y por qué sí, por qué no, la recomendación de la IA, y transparencia con el paciente. Los mensajes claves para recordar: mantengan la curiosidad. Eso es un tema que a mí me ha parecido como súper apasionante, pero siempre con escepticismo. Es muy importante porque
porque la IA, así como se alimenta de datos reales, también se puede alimentar de datos no reales. Entonces siempre es muy importante ser críticos y mantener un poco el escepticismo. Exigir la validación antes de adoptar una IA, comprender las limitaciones de la inteligencia artificial, documentarlo todo y priorizar sobre todo la equidad. Y como frase final para terminar, pues el médico que utiliza la IA reemplazará al que no la usa, pero la IA nunca reemplazará al médico. Muchas gracias.